Buena tarde a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de la guía operativa, la cual tiene por nombre Eje 8, Protocolos de Atención y Prevención de las Violencias para una cultura de paz en los planteles educativos. El objetivo de esta sesión es dar a conocer a las y los integrantes de la comunidad educativa la estructura del Eje 8, con la intención de presentarles los cambios que tuvieron los protocolos de prevención y atención de las violencias y compartir con ustedes los numerales que están conformando este eje. Agradezco la participación y presencia de las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Erika Díaz de Castro Brieño y Bárbara Artemisa Barquín Villavicencio, quienes nos estarán acompañando a lo largo de esta sesión. Les invito a registrar sus dudas a través del chat, ya que hacia el final de esta sesión podremos tener un espacio donde nuestros especialistas van a resolverlas. Y bueno, antes de dar inicio con la participación de nuestros especialistas, en pantalla va a aparecer el código QR de la guía operativa para que ustedes puedan tener este documento y seguir el desarrollo de esta sesión con esta información a la mano. Bueno, les voy a platicar un poco acerca de la estructura del eje 8. Como todos recordarán, anteriormente en la guía operativa pasada, todo lo referente a los protocolos de prevención y atención de las violencias se encontraba concentrado en el eje 3, Escuela Segura. En esta reorganización que tuvo la guía operativa para este ciclo escolar, se determinó que el eje 8 concentrara toda esta información referente a la prevención y atención de violencias. En pantalla podemos observar cómo quedó distribuida la información en este eje, el cual cuenta con 6 subtemas. El primero de ellos, 8.1, Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil. En este subtema se desarrolla lo referente a las facultades y atribuciones que tiene la UAMASI en la atención de quejas. En el 8.2, como su nombre lo dice, se concentran los protocolos de prevención y atención de las violencias en la escuela para quejas de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. En el 8.3 se encuentran contenidos los protocolos de actuación para la salvaguarda de la comunidad escolar. ¿Cuáles son los protocolos que aquí se contienen? Es el protocolo de riña y el protocolo de ingreso de armas y además el protocolo de amenaza por artefacto explosivo. El siguiente subtema, 8.4, la violencia fuera de la escuela. Aquí se enuncian aquellas acciones que se deben de seguir, que se deben de implementar cuando se tiene conocimiento de que algún alumno o alumna está siendo violentado fuera del contexto escolar. El 8.5, seguimiento de presuntas conductas de delito, también nos hace mención de qué acciones debemos de realizar cuando se llega a presentar alguna conducta que puede ser constitutiva de delito. Y finalmente, el último subtema, 8.6, acta administrativa. Aquí se van marcando las pautas para poder realizar una adecuada instrumentación del acta administrativa. Como podemos observar, el contenido de este eje es amplio y es de gran interés para todos los integrantes de la comunidad escolar. El día de hoy vamos a profundizar sobre algunos aspectos importantes de los protocolos de prevención y de atención de las violencias, y para ello tenemos la participación de diferentes especialistas. Para dar inicio a estas participaciones, le doy la más cordial bienvenida a la maestra Adriana Esparza Bello. Ella es jefa de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil y compartirá con todos nosotros el objetivo de este eje y también brindará algunas precisiones respecto al quehacer de la UAMASI. Adelante, maestra Adriana, la escuchamos con atención. Buenas tardes, muchas gracias, estimada Rosario. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con ustedes para presentarles precisamente el propósito de este eje número 8, protocolos de prevención y atención a las violencias para una cultura de paz en los planteles educativos. Pues bien, como su nombre lo indica, aquí se encuentran los protocolos precisamente donde se compilan para la prevención y atención de las violencias que puedan suceder dentro de los planteles educativos de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Sí es importante aclarar porque de momento pareciera que esto puede aplicarse para todo el país. Sin embargo, sí es importante precisar que esto es solamente para la Ciudad de México. ¿Por qué es importante que se difundan
en webinars dentro de los planteles educativos, dentro de los consejos escolares y para las familias, precisamente para saber cómo actuar cuando se presente alguna situación de violencia dentro de las instituciones educativas. ¿Por qué las familias deberían de conocerlos? Precisamente porque de momento puede surgir o puede haber alguna incertidumbre del por qué la autoridad del plantel está siguiendo algunos pasos o puedan sentir que se están tardando en actuar cuando realmente, como ya lo verán más adelante, hay pasos a seguir en cada uno de los protocolos dependiendo del tipo de violencia. Entonces, como el propósito de cada uno de estos es no solamente resolver la situación, sino también prevenir que se vuelvan a presentar estas situaciones que pueden generarse, ya sea de acoso escolar, que es entre pares, entre niños o niñas, niñas y niños, maltrato escolar, que esto va de un adulto hacia los niños o las niñas, o abuso sexual infantil. Para eso, ustedes, como bien saben, existe la UAMASI, la Unidad de Atención a Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Esta tiene como propósito atender este tipo de violencias, dar solución y también apoyar al personal docente para que sepa cómo actuar si es que surgiera alguna duda. Para eso, cuando ingresan alguna solicitud, pueden solicitar directamente alguna asesoría cuando ya están realizando algunos pasos y solamente es aclarar algunas dudas. Sin embargo, también pueden solicitar la intervención directamente de la unidad y esto lo pueden hacer a través de control y gestión. Más adelante daremos los contactos, donde aquí se analizan las solicitudes de intervención y se verifica qué tipo de violencia es la que se va a atender. Para eso contamos también con 2 departamentos. Enseguida está el departamento de asesoría y seguimiento, donde se hace el análisis de los protocolos, se pide la intervención de las escuelas para que completen todas las documentales y después se puedan analizar y determinar si se concluye o no. En este departamento también contamos con el área de derechos humanos que da atención a los requerimientos de la visitaduría número 2. Esta es la que atiende directamente todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, así como los requerimientos de la visitaduría 6, que tiene que ver con los trabajadores de la educación sobre todo. El departamento de asesoría y seguimiento, cuando no se puede determinar o concluir algún protocolo, entonces enseguida pasamos al departamento de atención a usuarios para que mediante la mediación, que es el área más reciente de la UAMASI, se pueda atender lo que esté sucediendo dentro de las escuelas. Esto solamente si hay algunos pasos a considerar que también serán más explicados más adelante por la encargada de esta área. Si no se pudiera, entonces también tenemos a los especialistas, que son quienes intervienen dentro de los planteles educativos y llevan a cabo algunas acciones que precisamente apoyan para determinar si se dio o no esta situación de violencia. Las facultades que tienen y que también es como unidad que tenemos es hacer llamadas telefónicas, recorridos al plantel, diagnósticos grupales, entrevistas, solicitar documentales para poder así determinar un informe que será entregado a la dirección educativa correspondiente. También dentro del área del departamento de atención a usuarios encontramos el área de capacitación. Esta oferta 3 capacitaciones: la prevención de las violencias dentro de las escuelas, protocolos de actuación y mediación educativa. Es importante precisar que son estas las capacitaciones con las que contamos, porque de momento en algunas escuelas nos solicitan capacitación sobre derechos humanos, capacitación de sexualidad educativa a niños, niñas y adolescentes, y aunque tenemos todo este bagaje de información y hay diversos profesionistas dentro de la unidad, es importante aclarar que son estas temáticas las que se ofrecen por esta área de capacitación. Y por último, les presento también los contactos de la unidad para aclarar un poquito sobre en dónde o en qué correo se pueden dirigir en dado caso que requieran alguna atención específica. Correspondencia _Guamasi cuando requieran alguna solicitud de intervención directa dentro de los planteles, capacitaciones.guamasi para las capacitaciones que había comentado, mediación.guamasi para solicitar precisamente una mediación educativa o asesoría.guamasi cuando surja alguna duda sobre el actuar en los protocolos. Por último, les comparto que recientemente estrenamos nuestro micrositio, el cual es www.afcm.gov.mx/Guamasi, donde podrán encontrar mayor información de los protocolos
y contactos para cualquier duda y saben que pueden contar aquí con nosotros. Eso es todo, Rosario, y quedo atenta a cualquier solicitud o duda o pregunta. Bien, muchas gracias, maestra. Qué importante esto que usted nos comparte, donde nos menciona que la Guamasi no solamente realiza estas intervenciones para atender quejas por acoso, maltrato y abuso sexual infantil, sino que tiene toda una oferta de alternativas que seguramente fortalecen la convivencia en las escuelas, como lo son la mediación, la capacitación y la asesoría. Agradezco mucho su participación. Y bueno, para entrar directo con los protocolos, les pido que me acompañen a ver la siguiente cápsula que lleva por nombre Protocolo para la erradicación del acoso escolar en las escuelas públicas y particulares de educación básica, especial y para adultos de la Ciudad de México. Posterior a esta cápsula, vamos a pasar con Clarita Victoria, que nos platicará acerca de este nuevo documento. Adelante, por favor. Protocolo para la erradicación del acoso escolar en escuelas públicas y particulares de educación básica, especial y para adultos en la Ciudad de México. Este protocolo fue publicado el 20 de agosto del 2024 en la Normateca de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y podrás encontrarlo en el apartado de Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa DGPPEE. También puedes escanear el QR que aparece en pantalla para descargar el documento. La elaboración de este protocolo surge a partir de lo enunciado en los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, los cuales fueron publicados el 7 de diciembre del 2023 en el Diario Oficial de la Federación con el acuerdo número 14-1223 y tomando como base el manual para la elaboración del protocolo local de erradicación del acoso escolar en educación básica. ¿Cómo se elaboró el protocolo? Como primer paso se estableció un equipo multidisciplinario conformado por la Dirección General de Operación de Servicios Educativos, la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia, la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil y la Dirección de Convivencia, Participación Social y Gestión del Riesgo. En un segundo momento, se establecieron mesas de trabajo en las que se estudiaron las directrices para la elaboración del documento, realizando de manera periódica un ejercicio de lectura, análisis, discusión y acuerdos sobre la información que cada área aportaba. Esta dinámica de trabajo se llevó a cabo durante varios meses y finalmente se obtuvo la versión final, misma que fue remitida para la revisión de la subsecretaría, obteniendo su validación para la publicación. El protocolo está dirigido a todos los integrantes de la comunidad escolar, personal de supervisión, directivo, docente, de apoyo y asistencia a la educación, madres, padres de familia, tutores, alumnas y alumnos. Tiene como objetivo establecer orientaciones pedagógicas, criterios y acciones para la prevención y atención a partir de la detección, notificación, intervención y seguimiento, así como medidas de no repetición del acoso escolar, con el fin de erradicarlo de los planteles educativos públicos y particulares incorporados de educación básica, especial y para adultos en la Ciudad de México, adscritos a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, salvaguardando la integridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En cuanto al contenido, se establece un marco conceptual en donde se precisan las conductas a diferenciar del acoso escolar, el conflicto escolar, la agresión reactiva y la violencia escolar. Además de definir de manera detallada el concepto de acoso escolar, describiendo sus características distintivas y sus diferentes manifestaciones. En el apartado de prevención se establecen las medidas para transformar la convivencia, las medidas de organización que el plantel educativo debe adoptar para prevenir el acoso escolar, así como acciones preventivas para favorecer una convivencia pacífica, inclusiva y democrática. En cuanto a la atención de casos de acoso escolar, se propone en 4 momentos: la detección, la notificación, la intervención y el seguimiento. En el apartado de medidas de no repetición, se establecen acciones para evitar la reincidencia del acoso escolar y lograr el restablecimiento de la sana convivencia en el ámbito educativo. Un aspecto de gran relevancia se enuncia en el apartado de Comité de Cultura de Paz, toda vez que se propone la conformación de este comité en los planteles de educación básica, con el propósito de que las y los integrantes de la comunidad escolar contribuyan de manera proactiva y colaborativa a la construcción de una cultura de paz. Te invitamos a leer y analizar el contenido de este nuevo documento.
Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. ¿Qué les ha parecido este protocolo? Es muy interesante, ¿verdad? Como bien lo acabamos de ver, es de reciente publicación. Por ello, es importante que al momento en que ustedes están conociendo esta información, puedan dar lectura y análisis de este documento. También vale la pena precisar que dentro de su contenido viene un apartado de figuras responsables. En él se enlistan acciones que cada figura debe de emplear en caso necesario para la prevención o la atención. En cuanto al marco conceptual, como vimos en la cápsula, es importante que ustedes puedan, como autoridades, identificar estas conductas que diferencian del acoso escolar. En el momento en que ustedes puedan presentar alguna situación de un posible acoso escolar, puedan discernir con mayor seguridad y objetividad si compete a un acoso escolar o a lo mejor algún tipo de violencia. También encontrarán dentro de este protocolo 2 cuadros. Uno de ellos enlistan acciones de factores de protección y factores de riesgo. Aquí vienen diferentes acciones. Siempre va a ser muy importante la prevención. Entonces, este cuadro, ustedes en el momento que den lectura, les podrá ayudar mucho para poder prevenir. El segundo cuadro que también contiene este protocolo son acciones preventivas, que como lo hemos visto y así lo dice el título de este protocolo, la finalidad es erradicar el acoso escolar. Estas acciones preventivas van encaminadas hacia justo la prevención, evitar que se presente. Y las pueden realizar los directivos, los docentes y también las madres, padres de familia o tutores. Dentro de este documento también encontrarán un directorio que viene muy amplio con varias instituciones que tienen experiencia en la atención a acoso escolar. En caso de que ustedes como autoridades que nos estén ahorita escuchando y viendo, pueden apoyarse también para solicitar alguna capacitación o alguna orientación. Y también las pueden, si hay aquí también presentes madres, padres de familia, también ustedes pueden acudir a ellas. En la parte final también encontrarán anexos donde les va a servir a ustedes de apoyo. Esto último, un especialista de WAMASI les explicará con mayor detalle el uso de ellos. Como bien acabamos de escucharlo y de verlo en la cápsula, es un protocolo muy amplio y muy completo, con la finalidad justo es eso de la erradicación. Por ello, vale la pena que ustedes comiencen a tener esta lectura. Acabamos de ver en dónde ustedes pueden localizarlo. Si bien es cierto, es un documento que está amplio, pero es muy interesante. En la medida que ustedes vayan estableciendo los espacios para poderlo analizar, es que puedan tener ya la conformación de este Comité de Cultura de Paz. No lo dejen a un lado. Es un comité que nos está invitando justo a crear estrategias para que no sucedan este tipo de situaciones. Es un comité que también debe de estar conformado por todos los integrantes de la comunidad educativa. Eso lo hace interesante porque al final involucra a todos con su participación. La idea es que podamos todos colaborar para que evitemos que estas situaciones se sigan presentando dentro de los planteles educativos. También el apartado de medidas de no repetición, de igual manera, es muy útil porque es una forma de crear conciencia a los actores que pudieron haber participado de este tipo de violencia a no incidir en ella. Bien. Espero que si es de manera, fue muy precisa, les haya a ustedes interesado este protocolo y la invitación nuevamente es que den lectura y revisión lo antes posible, que puedan organizarse dentro de sus escuelas para comenzar con la lectura. De mi parte es todo, sin dejar a un lado que en la parte de intervención que tiene que ver con este protocolo, ahorita también un especialista de WAMASI les explicará con mayor detalle cómo es la intervención, lo que ustedes tienen que hacer y también la participación de la unidad en caso necesario. Muchas gracias. Eso sería todo, Ros. Gracias. Bien. Clarita, muchas gracias por compartir información acerca de este nuevo protocolo que, como tú lo mencionas, es de reciente publicación.
Ya veíamos en la cápsula cuáles son estos apartados que contiene el protocolo y bueno, podemos darnos cuenta que es un contenido extenso. En pantalla va a aparecer el código QR para que ustedes puedan acceder a este documento porque la invitación vuelve a ser la misma. Que puedan hacer ustedes un ejercicio de lectura y de análisis y que puedan ustedes compartir esta información con todos los integrantes de la comunidad escolar, porque, ya lo dijo Clarita y lo hemos venido repitiendo, este ejercicio de prevención es tarea de todos. Y bueno, ahora para seguir en este tema de acoso escolar, vamos a pasar con la participación de Jesús Manuel Lezama, quien compartirá con nosotros lo referente a la intervención en situaciones de acoso escolar. Es decir, qué acciones tiene que realizar el responsable o el directivo del plantel para dar atención a aquellas quejas que se presentan por acoso escolar. Adelante, Jesús, te escuchamos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este foro para poderle dar estudio al nuevo protocolo de erradicación. Es muy importante que podamos ir desglosando esta parte de intervención por parte de las autoridades educativas a cargo del plantel. Muy bien, pero para poder generar este diálogo, necesitamos primero saber qué es el acoso escolar. Muy bien, ya se ha retomado en algunas otras conferencias este concepto y no está por demás que lo podamos recordar. El acoso escolar se concibe como toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder entre alumnos. Esa es la gran diferencia. Este tipo de violencia se da entre alumnos y, bueno, esto tiene que ver con el objeto de someter y explotar y causar daño en el otro. La que sigue, por favor. Es importante que nosotros empecemos a distinguir qué es la diferencia entre el acoso escolar y entre otras violencias. No todo lo que sucede en los planteles educativos es acoso escolar. Para que pueda existir el acoso escolar necesita cumplir con estas 4 características. Una de ellas es la intención. Esto quiere decir que se da cuando uno tiene el objeto de querer lastimar al otro. La direccionalidad es a quién va dirigido. La repetición es la temporalidad de que esta conducta se va presentando, y la desigualdad, que es la ausencia de mismas características entre las dos personas. Para que el acoso escolar se dé, tiene que cumplir sí o sí con estas 4 características. La que sigue, por favor. Muy bien, dentro del acoso escolar, en este nuevo protocolo se enmarcan 4 tipos de acoso escolar. Uno de ellos es el socioemocional, que tiene que ver con cuando los alumnos empiezan a segregar al otro, empiezan a ignorarlo. El físico, que es como el más visible, donde 2 alumnos se están golpeando constantemente, se están jalando el cabello. El verbal, que tiene que ver con el uso del lenguaje para poder ofender, para poder denigrar al otro. Y bueno, este último, que es el ciberacoso, que es algo que está como muy común en este momento, que tiene que ver con la difamación en redes sociales, las agresiones en redes sociales de otra persona. La que sigue, por favor. Bueno, como bien hablábamos hace unos momentos, el apartado de intervención es uno de los más importantes. ¿Por qué? Bueno, esto se refiere a la respuesta de las autoridades educativas, escolares, cuando en los planteles educativos ustedes reciben una queja de padres, madres, de familia o tutores, en donde se presume un presunto acoso escolar. Bueno, la intervención está basada en estrategias y actividades para poder instaurar la sana convivencia dentro de nuestros planteles educativos. Aquí es bien importante porque vamos a desplegar una serie de estrategias que nos van a permitir llegar a una conclusión de esta investigación. La que sigue, por favor. Bueno, este protocolo tiene un apartado de anexos. Yo los invito y las invito a que, concluyendo este
este trabajo puedan remitirse al documento o si ya lo han revisado, se han dado cuenta que hay anexos de apoyo para poder ir documentando estas acciones. Bueno, lo que refiere a la intervención, cuando nosotros recibimos una queja o una denuncia por posible acoso escolar, y hablamos de posible porque aún no se corrobora, nosotros como figuras educativas, directores, supervisores, vamos a proceder a realizar e implementar acciones de salvaguarda. Generalmente nos preguntan qué son las acciones de salvaguarda. Bueno, estas son todas las estrategias y herramientas con las que cuenta la escuela para poder proteger a los alumnos. Yo los invito a que consulten el eje 7 de convivencia escolar, inclusiva, pacífica y democrática, donde ahí nos podremos llenar más de estrategias que nos permitan implementar estas acciones. En su inciso B, necesitamos empezar a registrar los hechos en un formato de reporte de incidencias escolares. Ese mismo se encuentra en el anexo 8, en donde nosotros vamos a notificar a nuestra autoridad inmediata. En este caso sería supervisión, a la dirección operativa o área homóloga o, bueno, direcciones regionales. La que sigue, por favor. Bueno, una vez que nosotros notificamos, es muy importante que ustedes sepan que el hecho de notificar no nos exime de la aplicación en su total del protocolo, porque a veces solamente se queda en esa acción y nosotros no estamos garantizando la seguridad de los alumnos ni tampoco la aplicación en su totalidad. Es por eso que es uno de los pasos que nosotros tenemos que seguir. Bueno, si nosotros continuamos en la navegación de este protocolo, en el inciso C, nosotros estas acciones ya las hemos hecho con anterioridad y tiene que ver con citar y comunicar a los padres de familia. Nos hemos encontrado con que a veces ustedes citan a los padres de familia en la misma reunión, a los alumnos, y esto genera una situación que complica la atención al caso, por lo que se recomienda que ustedes empiecen a citar a los padres de familia por separado y a los alumnos también. En este apartado, si ustedes lo revisan, también se despliegan una serie de acciones. Una de ellas es conocer la versión de los hechos de ambos alumnos y de los padres de familia. En este inciso también se les va a tener que explicar a los padres de familia en qué consiste este protocolo. Vamos a generar acuerdos con los padres de familia y, de ser necesario, si los padres aceptan, generar la canalización a una institución donde los alumnos reciben atención derivado de esta denuncia. La que sigue, por favor. Muy bien. Posterior a esto, las autoridades educativas iniciarán la investigación correspondiente con los posibles involucrados. En este apartado, de igual manera, se despliegan una serie de acciones que necesitamos cumplir muy puntualmente y tiene que ver con empezar a recolectar todo lo que se va generando de las atenciones. Y aquí viene un apartado muy importante que tiene que ver con el diagnóstico grupal. Recuerden que el diagnóstico grupal es una herramienta muy fuerte para poder empezar a recopilar información que nos abone para poder ir determinando si la conducta denunciada se está presentando. En este apartado también vamos a solicitar información de las personas que están allegadas a los alumnos. En este caso pueden ser los docentes tutores, los prefectos y toda aquella persona que nos pueda abonar información para poder ir acercándonos a que nos pueda generar esta hipótesis de si existe o no existe el presunto acoso. Bueno, este punto, el inciso E, que es uno de los nuevos puntos que se anexan en el protocolo de erradicación, es muy importante que ustedes sepan que cuando se realiza una queja por ciberacoso, necesitamos orientar a los padres de familia para que se dirijan a la unidad de policía cibernética. ¿Esto por qué? Como ustedes bien saben, nosotros no podemos revisar los teléfonos de los alumnos ni las computadoras. Una vez que ellos se dirijan allá, esta instancia podrá generar la acción de bajar el contenido que presuntamente violenta a alguno de nuestros alumnos de la escuela. La que sigue, por favor. Bueno,
Si ustedes se dan cuenta, son acciones muy puntuales que van generando información. Con toda la información que nosotros vamos recabando, vamos a empezar a identificar si existe o no existe el acoso escolar. Bueno, hace un momento mi compañera Clarita hablaba acerca de los tipos de violencia que existen. Bueno, con toda esta información nosotros vamos a podernos llegar a qué tipo de violencia corresponde. Y bueno, para eso los invito a que revisen el marco conceptual ya mencionado con anterioridad. La que sigue, por favor. Bueno, en caso de que esta situación no reúna las características, nosotros nos vamos a trasladar a los anexos y vamos a utilizar dos formatos, el anexo 2 o el anexo 6, que tiene que ver con minutas y bitácoras de seguimiento. Esto nos va a permitir generar acuerdos, nos va a permitir informarle a los padres de familia las estrategias que se van a continuar después de la investigación para generar una mediación entre los padres de familia y los alumnos, o bien se implementará el marco para la convivencia de acuerdo al nivel educativo. La que sigue, por favor. Bueno, ante toda esta situación, nosotros vamos a recuperar la firma o leyenda de conformidad de los padres de familia. Una vez que hayamos agotado estas acciones, en el anexo 7 se encuentra el apartado donde los padres podrán firmar de conformidad de acuerdo a todas estas acciones implementadas, y ustedes irán conformando este expedientillo porque más adelante les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con ellos. En el inciso I vamos a informar por escrito a nuestras autoridades inmediatas y vamos a remitir toda esta documentación para que puedan tener conocimiento de que la situación fue solucionada y se les brindará seguimiento a los acuerdos que se han generado a través de toda la intervención que ustedes han realizado. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí viene una parte muy importante, el inciso J. ¿Qué pasa si después de la investigación se corrobora el presunto acoso escolar? Bueno, aquí es muy importante porque entonces se van a tener que intensificar algunas acciones que ustedes previamente ya habían realizado, pero hay unas que van a ir sufriendo algunas modificaciones. Por ejemplo, en este apartado viene una acción que se llama la instrumentación de acta de hechos. Ustedes ya saben, o la mayoría sabe de qué se trata, es donde vamos a tomar el dicho de ambas personas, de los padres de familia. En ese mismo apartado contamos con un punto donde dice que vamos a tomar acuerdos, incluso ya está con los padres de familia, y que les van a informar las acciones que se van a implementar ahora, cuando ya se corroboró el propio acoso escolar. Vamos a generar una carta compromiso con los dos alumnos, misma que va a estar firmada por ellos y por los padres de familia, en donde ellos se van a comprometer a respetar estos acuerdos generados. ¿Qué pasa cuando una conducta presume un presunto delito? Bueno, ustedes podrán informar a su autoridad inmediata y orientar a los padres de familia que se dirijan a las instancias correspondientes para realizar su denuncia. Vamos a generar una canalización nuevamente a los alumnos para que reciban atención psicológica, y vamos a generar recomendaciones a los padres de familia para que ellos puedan también participar en esta solución. Por ejemplo, que asistan puntualmente a las citas, que asistan a las citas de seguimiento, que puedan acompañar a los alumnos a la entrada y a la salida del plantel educativo, que se acerquen a solicitar seguimiento. Son acciones muy, muy, muy puntuales. Estas acciones también van a ser dirigidas a los propios docentes del plantel educativo, sin que los alumnos se sientan perseguidos. O sea, que estos alumnos puedan
sentirse libres de andar en la escuela, pero que sepan que van a estar siendo observados, acompañados por algún actor educativo. Dentro del inciso K, vamos a recuperar nuevamente la firma de la leyenda de conformidad de los padres de familia. Les reitero que este apartado está en el anexo 7, donde los padres de familia van a firmar si todas estas acciones están siendo, o fueron más bien contundentes para resolver la situación. La que sigue, por favor. Bueno, una vez atendido este caso, ustedes han agotado el protocolo y entonces si el padre de familia ha quedado conforme con la atención, ustedes remitirán a la UAMASI todo este expedientillo con todas las evidencias que ustedes han generado para informar que la solución ha sido, que esto ha sido solucionado y marcarán copia a su zona escolar, dirección operativa o regional con el objetivo de informar que se solucionó la queja o denuncia. La que sigue, por favor. Pero, ¿qué pasa si los padres de familia no quedan conformes con el resultado? Bueno, ustedes como autoridades solicitarán la intervención del UAMASI. De igual manera, ustedes remitirán todo su expedientillo y justificarán el por qué no se pudo llegar a la satisfacción de los padres de familia con las acciones que ustedes implementaron. Y bueno, al realizar esta acción, nosotros daremos análisis para poder determinar cuál va a ser la intervención de la UAMASI en el caso presentado. Es muy importante que ustedes puedan sustentar el por qué no se pudo llegar a la conformidad de los padres de familia. La que sigue, por favor. Bueno, es muy importante que ustedes sepan que en caso de no agotar el protocolo y brindar una puntual atención a cada punto de ese protocolo, se puede considerar como un maltrato por negligencia, toda vez que no estamos garantizando salvaguardar a los alumnos y garantizando que los niños, niñas y adolescentes y jóvenes dentro del plantel educativo estén en un ambiente sano. Por lo tanto, yo les invito a que revisen muy puntualmente este protocolo. Es muy extenso, pero puede ser muy funcional. Y si ustedes requieren alguna asesoría, los esperamos acá en la UAMASI con mucho gusto. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y pasen una excelente tarde. Jesús, muchas gracias por hacernos este recorrido por cada una de las acciones que tendrá que implementar el director o responsable del plantel escolar para dar atención a quejas por acoso escolar. Algo que me gustaría destacar es que si bien muchas de estas acciones guardan relación a lo que previamente se venía estableciendo en guía operativa, sí existen cambios importantes en la atención que se debe de dar. Y de ahí nuevamente la invitación a que ustedes puedan registrar el código QR que nuevamente aparecerá en pantalla para que puedan descargar este protocolo y puedan dar una revisión y análisis de la información que viene ahí contenida, con la intención de que si se llegase a suscitar alguna situación de esta naturaleza, ustedes puedan atenderla conforme a lo que ahí viene establecido. Y bien, para seguir con esta sesión, les voy a pedir que me acompañen a ver la siguiente cápsula que lleva por nombre Protocolos de Prevención. Adelante. Protocolos de prevención y atención de las violencias para una cultura de paz en los planteles educativos. En un mundo de constante cambio, donde nuestras escuelas se enfrentan a desafíos sin precedentes, es imperativo que abordemos de manera proactiva y efectiva el problema de las violencias escolares. Los actos violentos no atendidos presentados al interior de las escuelas constituyen una violación a los derechos humanos de los integrantes. Por ello, la importancia de enfatizar en el interés superior de la niñez y la integridad del alumnado, lo cual implica su cuidado físico, emocional y psicosexual. Por lo anterior, la implementación adecuada de los protocolos es fundamental para garantizar un ambiente seguro para el aprendizaje. La colaboración entre educadores, padres, estudiantes y autoridades es esencial para construir una red de apoyo sólida, que no solo prevenga la violencia, sino también promueva una cultura de respeto y empatía. Los protocolos
Tienen por objeto establecer el conjunto de estrategias pedagógicas y procedimientos normativos que permitan prevenir, identificar y atender situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en el contexto escolar. La prevención de las violencias en la escuela. Se refiere a un conjunto de estrategias y medidas que busquen evitar cualquier forma de violencia que pueda ocurrir en el entorno escolar. Protocolo de prevención, primer nivel. Sus acciones tienen como propósito sensibilizar, conocer los efectos negativos y las consecuencias de la violencia, para impedir su aparición e incidir en su erradicación, lo cual implica la promoción del buen trato. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a través de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, ha establecido para las figuras directivas las siguientes acciones. Establecer y documentar visitas cotidianas en todos los grupos del plantel para conocer el ambiente áulico y los factores de riesgo que pueden presentarse en el entorno escolar. Reconocer, al inicio del ciclo escolar, las características del entorno externo, donde el plantel se encuentra ubicado, con la finalidad de identificar la prevalencia de factores de riesgo para la comunidad educativa, a efecto de implementar las acciones de salvaguarda y seguridad que correspondan. También, identificar el o los tipos de quejas más frecuentes en el plantel escolar, a través de la implementación de diversas estrategias pedagógicas que se generen en consenso por el colectivo docente. Por último, nos invita también a identificar factores de riesgo y factores de protección. Entre los factores de riesgo más comunes podemos encontrar en la infraestructura. Ejemplo de ello, salones alejados, poco iluminados o con obstrucción de visibilidad. Asimismo, en los procesos educativos. Ejemplo de ello puede ser el desconocimiento de la normatividad vigente por parte del personal adscrito al plantel. En las familias, podemos encontrar baja tolerancia ante eventos de violencia fuera del plantel que involucran al alumnado. En los factores de protección son aquellos aspectos del entorno social y características personales que se relacionan con la eliminación de ciclos de violencia. En el contexto escolar, son las interacciones entre el personal educativo y el alumnado que fortalecen ambientes caracterizados por el trato digno y el respeto por los derechos humanos. Es importante mencionar que cada miembro de la comunidad educativa tiene responsabilidades específicas dependiendo de su ámbito de competencia, las cuales están descritas en la guía operativa para la organización y el funcionamiento de los servicios de educación básica, especial y para adultos de escuelas públicas en la Ciudad de México. Es importante consultarla, conocerla y aplicarla para poder prevenir situaciones de cualquier tipo de violencia en las escuelas y así atender los principios del interés superior de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias. Bien, pues qué importante es la información que acabamos de ver en esta cápsula, porque si bien tenemos protocolos que nos permiten dar atención a quejas de violencia, nuestra meta primordial tendría que ser mantenernos en esta parte preventiva, y eso solamente lo vamos a lograr a través de implementar las estrategias que se describieron en esta cápsula, en este video. Por ello también los invito a consultar todo aquello que se refiere al protocolo de prevención que viene en la guía operativa. Y bueno, para dar continuidad a esta sesión, vamos a pasar con la especialista Leslie Rebeca Lagunes García. Ella va a compartir con nosotros lo referente al protocolo de maltrato, nos va a platicar cuáles fueron los cambios que tuvo este protocolo de la guía pasada a esta y también va a destacar cierta información importante del protocolo de maltrato. Adelante, Leslie, te escuchamos. Buenas tardes a toda la comunidad escolar que nos acompaña el día de hoy para atender este bloque dedicado al protocolo de atención en casos de presunto maltrato escolar. Vamos a dar inicio. Bien, es importante que identifiquemos al maltrato escolar como una violencia que se da dentro de los planteles educativos por parte de un servidor público o adulto trabajador al servicio de la educación dirigida a un alumno o alumna.
que se caracteriza por el uso intencional de la fuerza o el poder y que puede ser de tipo físico, psicológico o por negligencia, en donde se ve afectada la integridad del alumnado, pone en riesgo su bienestar personal y el proceso educativo, ya sea individual o grupal. Entendiendo como maltrato físico a las conductas que tengan la intención de causar un daño al físico del alumno o alumna, es decir, dañar el cuerpo del otro, y por otro lado, al maltrato psicológico, que es aquel que a través de las palabras o conductas tienen la intención de dañar las emociones del alumno o alumna, y al maltrato por negligencia, aquellas acciones que se hicieron o se dejaron de hacer que pusieron en riesgo la integridad física, psicológica o sexual del alumno o alumna. Siguiente, por favor. En este espacio hablaremos de las modificaciones que se realizaron en la Guía Operativa 2024-2025 respecto al protocolo de maltrato escolar. Si ya tuvieron oportunidad de leerla o revisarla, podrán darse cuenta de un párrafo que antecede las acciones del protocolo como tal, en donde se menciona: cuando en los planteles educativos se detecte o se reciba queja relacionada con maltrato escolar, el responsable del plantel procederá a implementar las acciones que se enlistan a continuación, sin que esto signifique el retiro inmediato del docente o servidor público, sino hasta haber agotado la investigación correspondiente y una vez que los resultados obtenidos corroboren la conducta señalada. Esto es debido a que muchas veces la autoridad del plantel separa de grupo al docente involucrado en una queja por presunto maltrato escolar, sin antes haber investigado la conducta señalada por la parte quejosa. Y bueno, esto carece de elementos o motivos por los cuales se hace el retiro del docente. En ese sentido, primero se realizan las acciones enmarcadas en el protocolo de atención y posteriormente se determina si se separa o no de la atención frente a grupo. Siguiente, por favor. También en las modificaciones al protocolo de maltrato escolar se puede observar que dentro del listado de acciones a realizar por parte de la autoridad del plantel hay acciones específicas que involucran directamente al personal de la UDI, las cuales están enmarcadas con un asterisco, sin que lo anterior exima a la autoridad o responsable del plantel su papel central en la aplicación del presente protocolo. Y aquí tenemos un ejemplo. Está el asterisco marcado y dice: en caso de que la queja involucre al personal de la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva UDI, la autoridad de la UDI brindará el apoyo en el proceso. Sin embargo, la responsabilidad principal de la implementación del protocolo recae en la autoridad educativa o el responsable del plantel. La que sigue, por favor. Bien, es tiempo de entrar en materia en relación a las acciones a implementar por parte de la autoridad del plantel en quejas por presunto maltrato escolar. En el inciso A nos habla de que es imprescindible en la atención a la madre o padre de familia, porque es cuando podemos recuperar mucha información en relación a la queja que se está presentando, para conocer su versión de los hechos, pero sobre todo para solicitar la autorización por escrito para tomar el testimonio del alumno afectado y así poder levantar el acta de hechos en presencia de la madre o padre de familia. No olvidemos detallar circunstancias de modo, tiempo y lugar, las cuales nos van a permitir situarnos en el contexto donde presuntamente ocurrieron los hechos y poder así investigar de manera adecuada y precisa el motivo de la queja. En ocasiones los padres de familia no autorizan que se recabe el dicho del alumno. Sin embargo, es necesario levantar el acta de hechos con el testimonio de ellos, que son la parte quejosa, y también solicitar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Asimismo, es importante explicar al padre de familia las acciones que de acuerdo al protocolo se van a implementar, es decir, qué es lo que sigue, qué acciones va a generar el plantel de acuerdo al presente protocolo, estableciendo tiempos para su aplicación y respuesta. La que sigue, por favor. Bien, es necesario acordar las acciones que de manera inmediata se van a generar al interior del plantel para la salvaguarda del alumnado. Estas son las famosas medidas de salvaguarda que se necesita implementar una vez que se recibe una queja de violencia escolar. Es en este punto donde nos podemos apoyar del numeral 148, acciones para la salvaguarda del alumnado,
que se encuentra dentro del eje 7 de la Guía Operativa 2024-2025, la cual, como ya mencionaron en los bloques anteriores, se enlistan de manera enunciativa más no limitativa, y dichas acciones tienen la intención de realizarse dentro de los planteles para garantizar la integridad y la salvaguarda del alumnado. Estas se enuncian de forma general y están divididas también por nivel educativo. Del mismo modo, hay que realizar obligatoriamente el oficio de canalización al alumno o alumnos afectados para apoyo psicológico. Una pregunta frecuente es: ¿a dónde canalizo al alumno? Bueno, pues no olvidemos remitirnos al marco para la convivencia, dependiendo del nivel educativo, en el apartado anexo 2, instituciones de atención a la salud mental y bienestar emocional, en donde se enlistan las diferentes instancias o dependencias a las cuales podemos remitir a nuestros alumnos. Del mismo modo, hay que registrar por escrito el compromiso de la madre, padre o padre de familia del alumno para dar continuidad a la atención de su queja. Ahora bien, todas las acciones referidas en este inciso, en el inciso A, deberán ser registradas en una minuta o formato oficial de la escuela con la firma de la autoridad y de los padres de familia. Como anteriormente se mencionó en el protocolo de erradicación para el acoso escolar, existen anexos los cuales contienen formatos que les podrían ser de utilidad, tal es el caso del anexo 6. Este formato es de minuta de atención y puede ser utilizado para registrar las acciones que enmarca este inciso. Siguiente, por favor. El inciso B nos habla de la acción como tal, de que de la autoridad del plantel tiene que implementar las medidas de salvaguarda dirigidas al alumnado, y hago nuevamente mención del numeral 148 en el apartado 7.1.1, acciones para la salvaguarda del alumnado. Los invito a darle lectura, pues es este documento en el que se pueden apoyar las autoridades del plantel para poder generar estrategias encaminadas a la protección y a la salvaguarda de la integridad de nuestros alumnos. En el inciso C nos menciona que posteriormente hay que comunicar por escrito a nuestra autoridad inmediata sobre la queja que se ingresó y sobre las acciones de salvaguarda que se van a implementar. Siguiente, por favor. Bien, el inciso D arranca con la investigación de la presunta conducta de maltrato escolar. Es importante documentar cada acción de esta investigación, pues es la evidencia del caso. De primer momento, hay que notificar por escrito al trabajador señalado de la queja en su contra y solicitarle un informe sobre los hechos que se le atribuyen. También es necesario destacar que esta investigación no es sinónimo que estemos dando por hecho la conducta motivo de queja. Sabemos que estamos hablando de una presunción. Es un presunto maltrato físico, psicológico o por negligencia, según sea el caso. Siguiente, por favor. Bueno, posteriormente hay que realizar diagnósticos grupales con el propósito de conocer si las conductas referidas en la queja corresponden a un maltrato escolar o, en su defecto, es una situación que tiene que ver con asuntos académicos o del desempeño del docente en cuestión. Muchas veces las autoridades del plantel nos dicen que no saben qué tipo de preguntas hacer, ya que les preocupa contaminar la información. En este caso, se sugiere que estos diagnósticos se generen a manera de cuestionario, dependiendo del nivel educativo al que pertenezcan. Es decir, si se trata de un preescolar, se puede hacer uso de imágenes o de dibujos, pero si hablamos de una secundaria, sin problema se puede generar un cuestionario. También es importante que se investigue la conducta señalada en la queja y se hagan preguntas sin necesidad de ser directivas. Por ejemplo, describe cómo es el trato que recibes por parte de los docentes o trabajadores del plantel. ¿O has sido agredido física o verbalmente por algún docente o trabajador del plantel? ¿Cómo fue? ¿Te sientes seguro dentro de tu salón de clases o dentro del plantel? Sí, no, ¿por qué? Estas preguntas, se recomienda que estos cuestionarios no sean anónimos, ya que de presentarse alguna situación que esté vulnerando o poniendo en riesgo la integridad de un alumno que lo reporte en estos cuestionarios, es primordial poder identificarlo para darle atención. Del mismo modo, hay que hacerle de conocimiento a los alumnos que toda la información vertida en estos cuestionarios o en esta actividad es de carácter confidencial y con motivo de que se sientan seguros y apoyados dentro del plantel.
Como parte de la investigación, hay que solicitar a otros docentes un informe por escrito sobre el hecho investigado, es decir, si el docente de educación física, el titular de grupo, el personal de UDI o cualquier otro docente pudiera tener algún antecedente o información que abone a nuestra investigación. Siguiente, por favor. Bien, una duda que surge muy frecuentemente con las autoridades del plantel es cómo saber si retiro al docente de su atención frente a grupo. Bueno, el inciso E nos dice que se podrá determinar si el servidor señalado puede permanecer en contacto o si es necesaria su separación, considerando lo siguiente. En el caso que la conducta motivo de queja sea confirmada a través de nuestra investigación, la que realizamos como vimos anteriormente. ¿Y cómo sabemos si se confirma la conducta? Hay que considerar su frecuencia, su gravedad y si pone en riesgo la integridad del alumno. Es ahí cuando la autoridad del plantel tiene la facultad de retirar al presunto responsable del contacto con los alumnos a fin de salvaguardar su integridad. Esta instrucción se debe de entregar al servidor público de manera por escrito y debidamente fundada y motivada, así como aplicar la medida disciplinaria correspondiente, que pudiera ser una amonestación, un extrañamiento, una nota mala o incluso un acta administrativa. Siguiente, por favor. En caso de no confirmar la conducta, es decir, que no contamos con los elementos dentro de nuestra investigación y quizás el motivo de queja corresponda a asuntos académicos o del desempeño del docente y que no pone en riesgo la integridad física o psicológica del alumnado, es cuando la autoridad del plantel deberá utilizar el diálogo, generar un acuerdo de voluntades y brindar supervisión y acompañamiento constante al trabajador de la educación. Estas acciones no deben ser tomadas de carácter personal, pues es indispensable la supervisión y acompañamiento para el servidor público señalado como parte de las acciones del protocolo de atención. Siguiente, por favor. En el inciso F abarcamos el seguimiento con los padres de familia. Nuevamente se cita para informarle de los hallazgos de la investigación, así como para comunicar las estrategias que se generaron dentro del plantel para restablecer la sana convivencia. Es de suma importancia recuperar por escrito la firma y leyenda de conformidad, con el fin de asegurarnos que el padre de familia se siente conforme con la atención y la solución brindada por el plantel. Estas reuniones también deberán quedar registradas en una minuta o formato oficial. Siguiente, por favor. Bien, es importante precisar que de la aplicación de este protocolo vamos a contar con dos formas de contacto con la UAMASI. Una para informar la adecuada y exitosa aplicación del protocolo con la firma de conformidad de los padres de familia y la otra para solicitar la intervención. Entonces, se informa a UAMASI solo en los casos en los que se haya concluido el protocolo de atención en su totalidad y exista la firma de conformidad por parte del padre de familia. Es ahí cuando la escuela informa a UAMASI sobre la problemática, la atención y la solución adoptada y remitir la totalidad de evidencia documental generada a raíz de la aplicación del protocolo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, es importante diferenciar que informar no es lo mismo que solicitar la intervención. La intervención a UAMASI se solicita cuando no se cuenta con elementos contundentes para esclarecer la situación. Es decir, si a pesar de que ya realicé la investigación, no me es posible esclarecer la situación, o si los padres de familia quedaron inconformes con el resultado o la solución adoptada por la autoridad escolar, y únicamente cuando se haya agotado la totalidad de acciones del protocolo, aún así ya solicitan la intervención de UAMASI, se remiten las evidencias documentales de todo lo realizado y se describe a detalle las razones definitivas por las cuales no se solucionó la queja. En UAMASI hacemos un filtro para atender estas quejas en donde nos percatamos si están o no están completas las acciones del protocolo y posteriormente se valora la vía de atención. Es posible que se atienda por mediación educativa o por medio de la intervención psicopedagógica por parte de los especialistas que conformamos el Departamento de Atención a Usuarios. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco este espacio y su escucha activa y cualquier cosa, aquí estamos. Leslie, muchas gracias por esta información detallada que nos das acerca del protocolo de maltrato escolar. Hay dos puntos que me gustaría rescatar.
El primero es el de acciones para la salvaguarda del alumnado, que han venido mencionando nuestros participantes. Yo les invito a que puedan revisar la sesión del día de ayer, donde se hizo la presentación del eje 7. Hubo un espacio destinado a darle explicación de este nuevo numeral para que ustedes puedan tener mayores herramientas para implementar estas acciones de salvaguarda. Ahora bien, tanto en el protocolo de acoso escolar como en el de maltrato escolar, se hace mención de la importancia que tiene la investigación, particularmente el diagnóstico grupal. En ese sentido, en la descripción de este video va a quedar un enlace que los va a remitir a una plática que tuvimos hace algunos meses, donde se trabajaron dudas frecuentes para la aplicación de protocolos y hubo un espacio también destinado a brindar herramientas para que ustedes puedan realizar este ejercicio de diagnóstico grupal de manera exitosa. Entonces, bueno, ustedes pueden encontrar estos materiales para irse allegando de mayores herramientas en caso de que requieran realizar la aplicación de uno de estos protocolos. También decirles que la audiencia ha preguntado si podemos compartir el link de los protocolos de erradicación, si bien se están compartiendo también a través del chat y más adelante tendremos el QR, también quedarán dentro de la descripción de este video. Y bueno, vamos a seguir con nuestras participaciones. Les presento al supervisor de la zona 34 de secundaria, el maestro Fernando Segura Jiménez. Él va a compartir con todos nosotros cómo realiza este acompañamiento y seguimiento con sus directivos para la aplicación de los protocolos de prevención y de atención de las violencias. Adelante, maestro Fernando, lo escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, maestra Rosario. Estamos aquí pues atendiendo la invitación y ojalá esta plática, esta charla que en este momento les voy a compartir, pues sea en beneficio de las comunidades escolares. Yo parto de una premisa donde tendríamos que trabajar sobre la prevención de los protocolos, que bien ya lo han mencionado con antelación. Considero que una parte esencial es que los directores y la comunidad en general, los maestros, los alumnos, los padres de familia, deben tener conocimiento como muy consciente de todos estos conceptos, de estas conductas, y procurar llevar esta comunidad escolar en un ambiente de sana paz, como lo mencionan. Parto de una actividad donde en los consejos técnicos de zona damos a conocer estas actividades, estas acciones, estas prevenciones, estos protocolos, con el sentido de que se apropien los directores de ellos. Asimismo, en los consejos técnicos escolares, tratamos de que los maestros hagan conciencia de su actuar cuando están dando clase con los jóvenes, con los alumnos, pero a la vez con los padres de familia. Cuando tenemos las reuniones con padres de familia ahora a propósito de inicio de clases, les vertimos, les damos a conocer muchas de las acciones que la escuela hace, pero también que es una forma colaborativa como padres de familia, en el cual en forma tal tendríamos que erradicar o tendríamos que minimizar esto de la violencia. Es importante resaltar que dentro de nuestro quehacer de zona escolar, estos protocolos de prevención tendremos que hacerlo muy cercano y constantemente con nuestros directores, con nuestros alumnos, en los salones, estar como muy cercanos a ellos y estar reiterando constantemente estas acciones que de alguna manera pueden provocar alguna violencia. También quiero resaltar que dentro de estas actividades que la zona lleva a cabo es precisamente el que los programas de mejora continua que actualmente empiezan a trabajar los directores, pues estén plasmadas algunas acciones como muy puntuales de seguimiento, de llevar a cabo para que erradicar o minimizar estas violencias. Nos queda claro en la zona escolar que en un momento de una violencia se da, los protocolos de actuación se tienen que llevar a cabo. Y justamente ahí es donde precisamente el acompañamiento, el seguimiento de la zona escolar debe estar como muy cercano al director, para que pues el mismo director, el mismo docente, no caiga en una omisión o por negligencia de su actuar,
Por eso es importante que ellos conozcan de primera instancia y posteriormente, si se lleva a cabo la acción, pues aplicar en apego al protocolo que está establecido. Pues es un poco espacio para compartir experiencias. A mí me gustaría compartir en otro momento. Les agradezco a ustedes su escucha y ojalá que pues esta pequeña charla, este comentario, esta plática que comparto sea en beneficio de todas las comunidades escolares para minimizar o poder erradicar esto de la violencia escolar. Le agradezco, maestra Rosario. Estoy segura que sí, maestro. Rescato algunos puntos que me parecen muy importantes de su participación. Mantenernos siempre en este ejercicio de prevención, a partir de hacer de conocimiento de los integrantes de la comunidad escolar todas aquellas acciones que se deben de implementar, involucrando a los padres de familia, que bien lo sabemos, son pieza clave para la construcción de espacios seguros, la cercanía que se debe de tener para dar seguimiento a estas acciones de prevención y algo que me parece fundamental y que usted lo comentó con mucha exactitud. Cuando se llega a presentar alguna situación o queja por violencia, dar este acompañamiento a la figura directiva para que pueda hacer una adecuada implementación del protocolo de atención. Le agradezco mucho su participación, maestro. Y bueno, ya nos encaminamos hacia el final de esta sesión. Nos quedan 2 participaciones más. La siguiente está a cargo de Ángel Omar Cerero Benítez. Él va a platicarnos lo referente al protocolo de abuso sexual infantil, precisando los cambios que tuvo de la guía pasada a la nueva del ciclo escolar y también resaltando algunos aspectos de importancia. Adelante, Omar, te escuchamos. Hola, Rosario, muy buena tarde. Gracias por la presentación y gracias a toda la comunidad de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México que nos acompaña. Pues sí, a mí me toca hablar acerca de los protocolos de atención acerca del presunto abuso sexual infantil y los cambios que ha tenido para la guía operativa de este ciclo escolar. Si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Pues como ya nos han estado compartiendo en las presentaciones previas, estos protocolos ASIAEM o de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar siguen estando en las atenciones que realiza la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Y en específico este protocolo, pues tienen que aplicarlo tanto directores, supervisores y todas las autoridades educativas que tengan conocimiento de una conducta que esté asociada a esta situación. Si bien no les toca realizar todas las acciones del protocolo en cuanto a la investigación, sí les toca realizar esta atención, ya que la investigación, a diferencia de los protocolos previos, no la realizan las autoridades, sino la realizan los especialistas de la misma unidad. La que sigue, por favor. Y bueno, para realizar esta introducción me gustaría referir el concepto que tenemos actualmente o que tenemos vigente acerca del abuso sexual infantil, no sin antes de mencionar que cuando se presenta una queja de esta naturaleza en las escuelas, pues no solamente aplica o implica a los que están siendo señalados o quienes están pudiendo recibir alguna conducta de este sentido, sino a toda la comunidad educativa. Es así que nuestra definición es la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre el menor para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor y o hacia algún testigo, pudiendo existir o no pudiendo existir contacto. Es importante referir esta desmitificación acerca del abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil no solamente tiene que ver con genitalidad ni tampoco con penetración. Puede haber abuso sexual infantil incluso sin contacto físico. Y tiene 3 características. Una de las primeras características es que el propósito es la gratificación sexual del agresor. La segunda, que existe una diferencia de edad y por lo tanto asimétrica en el desarrollo y conocimientos entre los agredidos y el agresor, de tal manera que constituye un abuso de poder, y me refiero a nuestra definición de este último hacia los menores de edad. Es por eso importante referir que no puede haber abuso sexual infantil entre alumnos, a menos que hubiera una diferencia de edad de más de 5 años.
Si fuera así, una conducta asociada a sería un acoso escolar. Y la última, las formas en que el agresor emplea para someter a los agredidos, y pues aquí también va la otra desmitificación, no necesariamente tienen que ver con el uso de la fuerza, sino puede ser mediante engaño, chantaje, seducción, amenazas, premios y castigos y manipulación. Entonces, con estas características, pues bueno, es importante dar pauta a este protocolo, aunque cuando apliquen el protocolo de atención de abuso sexual infantil, a las autoridades no les va a competir o no van a estar en sus competencias, pues poder llegar a decir si hubo o si no hubo. Solamente lo que tienen que hacer es atender a los alumnos en primer momento. La que sigue, por favor. Tenemos estos incisos, son los que conjunta este protocolo. Haré énfasis en algunos de ellos, los que tienen pues más implicación con respecto a la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestras escuelas de educación básica. Inciso A, recepción de la queja. Tiene que ver con tener conocimiento de la queja, ya sea por parte de los padres, madres de familia o tutores, y si ellos nos dan su visto bueno, pues bueno, que podamos también tener el dicho de los alumnos. En este punto voy a hacer mayor énfasis un poco más adelante. Inciso B, salvaguarda de los alumnos y de las alumnas, pues todas las acciones que tenemos que estar realizando al interior del plantel para salvaguardar la integridad física y psicológica de los alumnos que están involucrados, pero también de toda la comunidad. Inciso C, informar al trabajador o trabajadora señalada sobre la queja. Qué importante es hacer énfasis con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero en ningún momento podemos dejar de observar los derechos humanos y los derechos también laborales de los trabajadores al servicio de la educación. Es por eso que este inciso es muy importante. También haré énfasis en él un poquito más adelante. Al tener conocimiento de la queja, lo que tiene que realizar la autoridad escolar es informar a su autoridad inmediata. Tuvimos esta queja, quiénes son los que están involucrados y de manera inmediata empezar a realizar todas las acciones de este mismo protocolo. Solicitar informe por escrito a otras figuras educativas. Este inciso se repite en los protocolos que ya nos han compartido previamente y es tener conocimiento de si hubo testigos o si hubo algunos otros servidores públicos o servidores de la educación que pudieran tener información acerca de la queja que se está recibiendo. Inciso G, informar por escrito a su autoridad inmediata. Ahora sí, las acciones realizadas garantizando los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Inciso H, y ahí es donde solicitan precisamente nuestra intervención. Al solicitar nuestra intervención, tendrían que realizarlo por escrito y especificando los datos de quienes están implicados, así como anexando todas las evidencias documentales que han estado recabando hasta este momento. Esta sería prácticamente su intervención. En un siguiente momento, que sería el inciso I, pues ya en conjunto con otras autoridades, como puede ser las autoridades de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, implementar el acta 46 bis, y bueno, la guía operativa nos refiere un poco más adelante qué es lo que se tiene que hacer para implementar esta acta. La que sigue, por favor. Haré énfasis en los primeros 3 incisos, que es en donde la atención que tienen que realizar ustedes como autoridades, pues tiene que estar implicándose pues toda su atención. Al atender o citar a la madre de familia o a los tutores, pues bueno, tenemos que estar conociendo a detalle cuáles son las conductas que nos están refiriendo en ese presunto abuso sexual infantil. Prácticamente es conocer su versión de los hechos. Solicitarles a los padres, a los tutores, que nos autoricen por escrito tomar el dicho del alumno. Qué importante es que podamos tener esta autorización, ya que nosotros como autoridades educativas no podríamos tener el contacto con los alumnos si no tenemos esta previa autorización. Este es uno de los cambios que tuvimos a comparación de la guía operativa del ciclo escolar anterior, en donde se nos está haciendo referencia a que al implementar el acta de hechos se pueda realizar una sola vez y se pueda realizar o que se pueda hacer en 5 tantos. ¿Con qué intención es esta modificación? De que no podamos revictimizar a los alumnos que están viviendo alguna queja por presunto abuso sexual infantil, ya sea por otra autoridad educativa, por otra autoridad jurídica o judicial,
Entonces, es por eso que en este primer momento, al realizar el acta de hechos, se tiene que realizar en 5 tantos con firmas autógrafas, y este documento va a ayudar a que si otra instancia solicita el dicho de los alumnos, ya no se les esté pidiendo. Al contrario, que estemos resguardando precisamente su integridad y su salvaguarda física y psicológica. En caso de que no se obtenga la autorización de los padres de familia, se puede realizar el acta de hechos con el dicho de los padres, retomando precisamente estas características o estas circunstancias de modo, tiempo y lugar de los presuntos hechos. La siguiente, por favor. El punto número 4, pues refiere especificar cuáles son las acciones que se van a implementar en todo el protocolo a los padres de familia, con la intención de que tengan la certeza de que es un protocolo normativo y de que se van a estar realizando todas las acciones para salvaguardar y proteger a su hijo o a su hija o a los alumnos que estén involucrados, estableciendo tiempos para su aplicación, pero también tiempos para su respuesta. La autoridad tendrá que especificar cuáles son las acciones que van a implementar de manera directa a ellos y cuáles son las acciones que van a implementar al solicitar la intervención de la UAMASI y las acciones precedentes. En cuanto a las acciones de salvaguarda al interior del plantel, pues bueno, se tienen que especificar y los padres tienen que tener la certeza de que sus hijos o de que sus hijas van a estar muy bien resguardados. En primera instancia, de que ya no van a tener contacto con el presunto agresor y que el presunto agresor en un segundo momento ya no solamente no va a tener contacto con los alumnos y con las alumnas del plantel, sino tampoco con el plantel mismo. En un momento hablaré precisamente en este inciso C de las acciones que se tienen que realizar con respecto a la separación de los servidores públicos o de los trabajadores de la educación implementados. Punto número 6, la importancia de la canalización para que los alumnos o alumnas tengan apoyo psicológico y de salud. Ya nos han hablado acerca de los anexos, en donde viene un catálogo de instituciones que pueden estar ayudando a tener esta canalización o esta atención. Un punto también importante es el compromiso de continuidad con respecto a las acciones que se van a implementar con los padres de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres de familia también se van a comprometer a realizar el seguimiento de la queja, ya que hemos tenido o recibido muchas quejas en donde se recibe tal cual la queja o la conducta por parte de algún servidor público, de algún trabajador de la educación, y ya no se da continuidad por los padres de familia. Entonces, este compromiso es muy importante y tiene que quedar por escrito. Informar a instancias paralelas con respecto al seguimiento. También en la guía operativa, en el numeral 164 de este eje número 8, se habla precisamente de las acciones que se tienen que realizar por quienes con respecto a la presunta constitución de un delito. Entonces, es ahí donde tenemos que estarnos apoyando. Todas las acciones deben ser registradas y tener firmas de común acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las acciones tienen que tenerse como evidencia documental. Siempre será muy importante la acción que se está realizando y la evidencia documental solamente estará reflejando cuáles son las acciones que se están implementando. La que sigue, por favor. Y para ir cerrando precisamente esta intervención, pues bueno, no está de más que haga énfasis en que la salvaguarda de los alumnos no solamente son acciones que van saliendo al momento. Tienen que ser estrategias técnico-pedagógicas y normativas para proteger no solamente a los alumnos vulnerados, sino para proteger a toda la comunidad. Sabemos que cuando se presenta un presunto abuso sexual infantil, se tiene que garantizar todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se tiene que salvaguardar su confidencialidad, pero al mismo tiempo también se tienen que establecer o restablecer acciones en cuanto a la convivencia sana y pacífica al interior del plantel, para asegurar el desarrollo físico, social y psicosexual de toda la comunidad. Y en el inciso C, ya hablando, la que sigue, por favor, ya hablando de las acciones que se tienen que realizar para informar al trabajador sobre la queja en su contra, pues de manera inmediata se tiene que hacer la separación del contacto con el alumnado. Esto puede ser en un primer momento de manera verbal, pero prácticamente de manera inmediata se tiene que hacer por escrito. Esta separación tiene que estar fundada, motivada, y se tienen que estar implementando o se le tienen que estar compartiendo todas las acciones que se van a realizar al recibir la queja en base a este protocolo y en base a los derechos humanos y a los derechos laborales de quien está siendo señalado.
De la misma forma, se tiene que instrumentar el acta de hechos para conocer el dicho del presunto agresor. Hablo de esto, es un presunto. La autoridad no le va a competir poder decir si lo hizo o si no lo hizo, eso será complicado, ya será una investigación de la UAMASI y para deslindar responsabilidades. Y el tercer punto, pues sería solicitar por escrito a la dirección operativa o región correspondiente la reubicación del servidor público señalado. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer momento se tiene que hacer la separación del contacto con alumnos, pero también en un segundo momento la separación de todo el plantel educativo. Nuevamente, para que esté en un lugar resguardado, que se sepa en dónde está y que no se estén violentando los derechos de ninguno de los implicados. En esta guía operativa tenemos una observación con respecto al trabajo conjunto del director del plantel y el director de UDEI en caso de que el presunto señalado o la presunta señalada sea trabajador de esta unidad de la UDEI. Es por eso que pues, se tiene que hacer un trabajo conjunto entre estas dos autoridades en cuanto a salvaguardar la protección de los alumnos en el plantel, pero al mismo tiempo hacer la separación y la implementación del acta de hechos por parte de la autoridad del presunto implicado perteneciente a la UDEI. La que sigue, por favor. Estos incisos, pues bueno, no tienen mayor énfasis, no tienen mayor cambio en cuanto a la guía operativa del ciclo escolar anterior. Informar a la autoridad inmediata de la queja y las medidas de salvaguarda. Dar aviso de la queja ante instancias legales, ya lo había mencionado. Informar a otras figuras, o solicitar más bien a otras figuras un informe acerca de las conductas que se están refiriendo en la queja, si es que tienen algún conocimiento o alguna observación acerca de la queja. Informar a la autoridad inmediata, aquí sí es donde se tienen que, por una segunda vez, aquí sí es donde se tienen que anexar las evidencias documentales de todo el protocolo hasta ese momento, de la misma forma cuando soliciten la intervención de la unidad. Y por último, ya lo compartía, pues la instrumentación del acta administrativa en base a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por mi parte sería todo, no sin antes referir, pues bueno, que lo importante, pues no solamente lo que hacemos en la implementación de los protocolos de atención, ya lo mencionaba el profesor previamente a mi participación, la importancia de las acciones de prevención, como lo vimos en la cápsula, como nos han compartido los especialistas previamente, pues esas son las acciones que tendremos que estar realizando, salvaguardando los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y los derechos humanos de toda la población y de la de la comunidad educativa. Muchas gracias y pues que tengan muy buena tarde. Esperamos sus preguntas al término de esta sesión. Que estén muy bien. Bien, gracias Omar por compartir con nosotros estos cambios y qué importante es que podamos tenerlos de conocimiento para evitar caer en alguna situación de revictimización para las niñas, niños, adolescentes que lamentablemente se vean involucrados en alguna queja por presunto abuso sexual infantil. Ahora bien, es momento de pasar con nuestra última participante. Ella es Alexandra Yutzil Rivera Amador y nos va a platicar acerca del procedimiento de mediación educativa que se lleva a través de la UAMASI. Adelante, Alexandra. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosario. En ocasiones anteriores hemos comentado que en la escuela, como en cualquier ámbito de convivencia, pueden surgir conflictos entre las y los integrantes de la comunidad escolar. Por esto, es indispensable que reconozcamos alternativas en las formas de afrontar los conflictos, los cuales, a través de una atención y gestión adecuada, pueden ser utilizados como situaciones de aprendizaje para apoyar el proceso educativo y la transformación de las dinámicas de convivencia al interior de las escuelas. Si me apoyan con la diapositiva, por favor. A partir de lo anterior, la UAMASI pone a su disposición la mediación educativa, la cual se presenta como un procedimiento para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar. ¿Quiénes pueden solicitar este procedimiento? Madres, padres de familia o tutores, personal docente, administrativo de apoyo y asistencia a la educación y autoridades escolares y educativas. En este sentido,
ellos deben decidir voluntariamente resolver el conflicto con la intervención de un tercero neutral que acompaña a través del diálogo. ¿Quiénes son estas personas terceras neutrales? Justamente es el equipo de mediadores de aquí de la unidad, es un equipo altamente capacitado y la intención es que este equipo acompañe a las partes en conflicto en la construcción de acuerdos de voluntades que sean satisfactorios y en donde se ponga al centro de las decisiones el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En la siguiente diapositiva podemos observar cuál es el marco normativo y jurídico que respalda el implementar el procedimiento de mediación. Primeramente tenemos el artículo 17, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos refiere que el Estado, a través de la emisión de leyes, debe prever estos mecanismos alternativos de solución de controversias entre sus ciudadanos. Después tenemos el artículo 74 de la Ley General de Educación, el cual nos enuncia que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia promoverán la cultura de paz y no violencia para generar una convivencia democrática, basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Asimismo, los convida a diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de paz. Y por último, en el numeral 159 de la Guía Operativa para los servicios de educación básica, especial y para adultos de escuelas públicas en la Ciudad de México, y también a partir de este ciclo escolar en el numeral 84 de la Guía Operativa para escuelas particulares. ¿Cuáles son los casos que se atienden dentro del área de mediación educativa de la UAMASI? Como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, son dos casos los que podemos atender. En el primero de ellos son todas quejas relacionadas a acoso escolar y maltrato escolar. Y aquí es necesario hacer una precisión. No se va a realizar la mediación en función de que se haya presentado esta conducta, presunta conducta de acoso escolar o maltrato. Es decir, una vez que dentro del plantel se ha agotado en su totalidad el protocolo de actuación correspondiente y no se obtenga la conformidad de la madre, padre de familia o tutor respecto de las acciones que pudo haber implementado la autoridad escolar en atención a la queja. Nos hemos enfrentado muchas veces a que, por razones diversas, puede existir la percepción en las madres, padres de familia o tutores de que el directivo del plantel no realizó las acciones apegadas a la norma en atención a su queja. Entonces, nosotros partimos de la hipótesis de que a partir de esta situación un conflicto pudiese estarse generando. A partir de esto, se abre esta ventana de oportunidad para el área de mediación educativa de la UAMASI, a través del cual puede intervenir y lograr clarificar la información en torno a esta no conformidad. En otro sentido, las otras solicitudes que tenemos la oportunidad de nosotros brindarle atención son derivadas de todos aquellos conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa. Pensemos en algunas de estas posibilidades. Pudiese ser el conflicto que se presente entre docente y su autoridad inmediata, entre autoridad inmediata y personal administrativo, entre madres, padres de familia hacia los docentes, etcétera, ¿no? Todas estas posibles alternativas que se puedan presentar y que comprometan la sana convivencia y la instauración de una cultura de paz. Nuevamente, el equipo de mediación educativa gestiona los acuerdos entre las partes involucradas, respetando en todo momento los derechos humanos de los que intervienen a través del establecimiento de mesas de diálogos. Es importante destacar que estos acuerdos que se deriven del proceso de mediación deben considerar dos grandes aspectos. El primero de ellos, todos los acuerdos generados deben de estar en apego estricto a la normatividad vigente en materia educativa, de acuerdo a lo que emita la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para los servidores públicos. Y el segundo de ellos, los acuerdos deben considerar en todo momento la no transgresión de los derechos humanos fundamentales de las partes involucradas en el conflicto. En la siguiente diapositiva, ¿cuáles son los requisitos para solicitar la intervención del área de mediación educativa de la UAMASI? Primordialmente son tres. El primero de ellos es realizar la solicitud por escrito, en donde le solicitamos de la manera más atenta
puedan realizar la descripción del conflicto suscitado, la anuencia de las partes involucradas y proporcionarnos los datos de contacto. ¿Qué es la anuencia de estas partes involucradas? Pues es justamente su autorización. Recordemos que el procedimiento de mediación educativa parte del principio de voluntariedad. Entonces, es necesario contar con la anuencia expresa de las partes para poder someterse al procedimiento. En los casos de maltrato y acoso escolar, es indispensable que la autoridad educativa, que la autoridad escolar remita la totalidad de la evidencia documental que acredite la implementación del protocolo de actuación correspondiente. También que acompañado de esta solicitud se describan los motivos definitivos por los cuales no se logró la conformidad por parte de la madre, padre de familia o tutor. Y por último, le solicitamos encarecidamente a las autoridades escolares que otorguen las facilidades para que las partes involucradas puedan participar en cada una de las fases consideradas en este procedimiento. Es importante también comentarles que nosotros como área de mediación educativa no realizamos o no nos contactamos de manera directa con los peticionarios. Toda vez que reconocemos que nuestros peticionarios forman parte del servicio público educativo, es indispensable que sus autoridades superiores reconozcan que están siendo sometidos o que están siendo solicitando el someterse a este procedimiento. Reconocemos también que eso implica que el servidor público salga del plantel y por ello es que toda la comunicación que nosotros establecemos para hacer de conocimiento esta situación es mediante estructura educativa. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los casos que van a quedar excluidos del procedimiento de mediación educativa aquí en la UAMASI? Van a ser todas aquellas solicitudes por maltrato escolar en donde a través de la implementación del protocolo se corrobore o se confirme justamente la conducta por parte del servidor público. También todas aquellas solicitudes por presunto abuso sexual infantil y, entre trabajadores, el presunto hostigamiento o acoso sexual. Lo anterior derivado de que en estas tres hipótesis nos estamos enfrentando a la presunta comisión de un delito o, en su caso, al ejercicio de violencias específicas, para lo cual, como ya lo vimos a lo largo de esta transmisión, pues existen protocolos específicos para su atención y en el caso del hostigamiento o acoso sexual, pues existen instancias específicas a donde los servidores públicos pueden allegarse para solicitar la intervención correspondiente. La que sigue, por favor. A partir de lo anterior y en función de lo que hemos revisado a lo largo de estos minutos de transmisión, les invitamos a que como comunidad educativa nos comprometamos en un sentido de corresponsabilidad a través de la promoción y aplicación de nuevas formas de abordar el conflicto desde una visión no violenta. La que sigue. Ponemos nuevamente a su disposición nuestros datos de contacto como unidad de atención al maltrato y abuso sexual infantil, destacando que en el código QR que ustedes están visualizando en este momento en pantalla, este los va a redirigir directamente al micrositio de la UAMASI. Hace unos minutos lo refería nuestra jefa, la maestra Adriana Esparza Bello. Estamos estrenando micrositio. Esperamos que este recurso les pueda ser de beneficio dentro de sus comunidades educativas. Ponemos a su disposición también nuestros números telefónicos, nuestra ubicación y los diferentes correos electrónicos a los cuales ustedes nos puedan contactar. Agradeciendo de antemano la atención que nos prestaron hasta este momento, quedamos atentas a sus dudas, preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias, Alexandra, por compartir esta información tan precisa y esta invitación que nos haces a ir generando nuevas alternativas para solucionar de manera pacífica todos aquellos conflictos que se van presentando dentro de las escuelas y dentro de nuestra vida cotidiana. Y bueno, es momento de pasar a la sesión de preguntas-respuestas. Si bien durante la sesión se estuvo dando esta respuesta a través del chat, hay algunas preguntas en las que les voy a pedir a los especialistas que nos puedan clarificar la información. Entonces, vamos con la primera. Le voy a pedir a la maestra Adriana que nos pueda apoyar a resolver esta duda que se presenta. La voy a leer. La UAMASI
puede sancionar a los servidores públicos señalados en una queja? Adelante, maestra, la escuchamos. Muchas gracias, estimada. Me parece sumamente interesante porque justamente hay mitos, creencias, rumores y demás que la Guamasi sanciona cuando la realidad es otra. Nosotros no tenemos ninguna facultad para sancionar a ningún servidor público y es importante que esto quede claro. Quienes lo hacen es la autoridad educativa correspondiente a cada nivel. Lo que pueden hacer para saber sobre esta situación de las sanciones, sobre todo para las personas involucradas, es solicitar el informe de intervención, en donde en el apartado de conclusiones podrán encontrar qué es lo que determinó o encontró algún especialista en este tipo de violencias o los protocolos de actuación, para saber justamente las recomendaciones que pueda haber a la escuela dependiendo de la violencia generada. Entonces, nosotros sí hacemos recomendaciones, pero no sancionamos, ni retiramos a los docentes, ni cambiamos a alumnos de escuela, ni retiramos de escuela, ni solicitamos como estas situaciones de operaciones también dentro del propio plantel que corresponden a la organización general, porque de repente me parece justo que hay como este tipo de información que no es la información correcta, pero sí principalmente saber que la Guamasi no sanciona. Bien, muchas gracias, maestra Adriana. Vamos ahora con Omar, a quien le vamos a pedir que nos ayude a resolver esta duda. ¿Cuánto tiempo debe de transcurrir entre que se tiene conocimiento de la queja por presunto abuso sexual para realizar la separación del adulto señalado? Te escuchamos, Omar. Rosario. Pues como lo refiere el mismo protocolo, tiene que ser de manera inmediata. El inciso A es muy claro: al tener el conocimiento de la queja, al saber cuál es el dicho de los padres de familia, del mismo alumno, y de manera inmediata al tener conocimiento de la queja, es que se tiene que hacer la separación del contacto con los alumnos debidamente fundamentado de aquellos que están siendo señalados. No omito referir que hablamos de una presunción. No estamos diciendo que lo haga, y es para salvaguardar la integridad física, psicológica de los alumnos involucrados, de toda la comunidad escolar, y también salvaguardando los derechos humanos de aquel o aquellos que están siendo señalados en esta presunta queja. Bien, muchas gracias, Omar. Ahora nos vamos con una pregunta referente al tema de mediación educativa. Alexandra, pido nos ayudes a clarificar esto. Nos preguntan si las escuelas particulares pueden solicitar este procedimiento de mediación educativa. Claro que sí, Rosario, con mucho gusto. Efectivamente, a partir de este ciclo escolar, el numeral 84 de la Guía Operativa para Escuelas Particulares enuncia que el procedimiento ya se ha puesto al alcance justamente de los prestadores de servicios educativos adscritos a estos planteles. Entonces, sí, con todo gusto, nosotros estamos en la mejor disposición de recepcionar sus solicitudes y poner a su disposición el procedimiento en caso de que resulte necesario. Muy bien, gracias, Alexandra. Nos vamos con una pregunta de maltrato escolar. Leslie, te voy a pedir que nos apoyes a dar respuesta y nos mencionan, una vez aplicado el diagnóstico grupal, ¿cómo poder determinar si se requiere el retiro del docente de atención frente a grupo? Claro que sí, Ros. Bueno, pues si derivado de mi investigación, es decir, de mis diagnósticos grupales y de los informes por escrito que yo les solicito a otros docentes que pudieran tener algún antecedente o información que abone a mi investigación, dentro de estos elementos yo logro observar que se señala alguna de las conductas de motivo de queja, es decir, estoy confirmando que estas situaciones que fueron el motivo de la queja se están dando dentro del aula, o yo logro ver que se pone en riesgo la integridad del alumnado. Es ahí donde yo puedo determinar si puedo retirar al docente de su atención frente a grupo. Gracias, Leslie, por clarificarnos esto. Y bueno, nos vamos con la última pregunta.
Esta es para el especialista Jesús y se refiere, me parece más una duda, una precisión respecto a las características del acoso escolar, porque nos preguntan cómo determinar si es acoso escolar, cuántas veces se tuvo que haber presentado la conducta para poder decir si es acoso escolar. Muy bien, es muy importante que sepamos que para poder determinar la temporalidad va a depender de la investigación. Muchas veces los alumnos no refieren hasta que la autoridad inmediata, educativa tiene conocimiento. A partir de ahí, el director o el supervisor a cargo del plantel va a ir determinando si cumple con esta característica de acuerdo a la investigación. Muchas veces se presenta la queja y los directores, directoras, supervisores y supervisoras detienen estas conductas. Otras veces no, los padres de familia, los alumnos no lo refieren y es hasta que la autoridad en el plantel se entera y entonces es cuando empieza a realizar la investigación y de ahí va a depender cuánto tiempo ha transcurrido que esta conducta se viene presentando entre los alumnos. Entonces, es ahí donde vamos a poder visibilizar si cumple con las características, con estas 4 características del acoso escolar. Y en una de esas se refiere a la temporalidad. Perfecto, Jesús. Muchas gracias. Y bueno, ya con esto vamos a dar por concluido la sesión del día de hoy. No sin antes agradecer a todas y todos los que nos están visualizando por su participación activa y su escucha atenta, a las y los especialistas que nos acompañaron el día de hoy compartiendo información de suma importancia para todos nosotros, a las intérpretes de lengua de señas mexicanas, quienes estuvieron también dando este acompañamiento durante toda la sesión. Yo los invito, nuevamente va a aparecer el QR del protocolo de erradicación de acoso escolar para que ustedes puedan acceder a él. Recuerden que en la descripción de este video van a quedar materiales para que ustedes puedan revisar con la intención de brindarles mayores herramientas para su día a día dentro de las escuelas. Y finalmente les invito a estar mañana en punto de las 5 para poder visualizar la presentación del eje 9, salud y bienestar del alumnado. Me despido de ustedes deseando tengan una excelente tarde y un excelente inicio de ciclo escolar. Hasta pronto.